sobre todo poder y rey, sobre toda naturaleza y ley, sobre toda sabiduría humana. Antes que el mundo fuera, estabas tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, pues nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda naturaleza y ley, sobre toda sabiduría humana. Antes que el mundo fuera, estabas tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, pues nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y pensaste en mí solo por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y pensaste en mí solo por amor, como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y pensaste en mí por amor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Pues aquí el canto sobre todo, que como si lo pudieron escuchar y apreciar, no hay nada que se le compare, nada hay sobre de él. Él está sobre todo gobernándonos en su soberanía. Y pues gracias a Dios que Él tiene el control, porque Dios es bueno y Dios es amor y ¿qué más podemos pedirle? Así es el amor de Dios para con nosotros. Y hermanos, pues no sé si se dieron cuenta o se enteraron de que este lunes pasado entramos en semáforo rojo, lo cual implica que pues todas las actividades sociales, tanto al aire libre
o como cerradas, pues quedan prohibidas. Si se fijaron, ya otros de los parques volvieron a cerrar, el de la plaza, los jardines deportivos y todo eso de recreación ya están cerrados o deberían de estarlo, así que no vayan, hermanos. Y pues se cumple el dicho, el coronavirus no es nuestro problema hasta que se convierte en nuestro problema. Esto pues refiriéndonos a que ya tenemos ahorita pues casos que sabemos. Si han visto el WhatsApp, tuvimos el caso del papá de Lisbeth Domínguez hace algún tiempo atrás, y ahora en la semana el papá de Misael, el hermano José Guadalupe, que pues estamos enterados de que pues se le dio positivo, y pues como nos pidieron nuestros hermanos orar por ellos, estar en nuestras oraciones, meditaciones todo el tiempo, apoyándolos de esta manera, o si puede usted de alguna otra manera, pues apóyelos. Pues cada vez más cercanos. Pues hermanos, pues las recomendaciones para usted, para mí, para todos, es que sigamos confiando en Dios, como el canto lo había dicho, confiar en Dios porque Él tiene su soberanía, el control sobre de todo. Y igual, sigamos las recomendaciones de higiene de los expertos, de los médicos, de gobernación, lavarse las manos, cubrebocas y cualquier otra que usted vea necesaria, limpiar los productos cuando llega, unos lavan el dinero, pues cada quien como sienta o debiera. Y pues igual nuestra sana distancia, no con miedo, pero pues sí con la responsabilidad. Y pues no se sienta tampoco mal si le reclama uno, si usted lo siente muy cerca, diga, oye, ¿puedes tomar tu distancia, por favor? Pues ahí exhortar a aquellas personas que no están conscientes aún o que no se lo toman en serio. Y pues hermanos, también cumplamos los propósitos que Dios tiene para nosotros en medio de esta pandemia. Sigamos pues con estas predicaciones que nos están avivando, el seguirle, el querer más para su pueblo, querer más para ir hacia las calles, hacia las personas. Y hermanos, antes de pasar ahorita a la predicación, pues yo les doy las recomendaciones, como ya sabe, poner su celular, que ahorita nadie lo va a extrañar, nadie en una hora lo va a extrañar, se lo aseguro. Póngalo en silencio y pues de ahí en más, su Biblia, su hoja del pastor, si la tiene impresa, digital, como lo haya hecho, prepárela, su libretita de anotes y pues de aquí ya empezamos la predicación, así es que pónganse atentos, llame al que está en la cocina, en el baño, que se apure, no sé, pero que ya estén todos para escuchar la predicación. Así es que vamos a ello. ¿Listo? ¿Qué tal, hermanos? Saludos a todos. ¿Listos para escuchar lo que tenemos el día de hoy? Recuerden que estamos trabajando en las 6 claves para el desarrollo exitoso de cualquier organización, porque esas 6, como dice aquí, son claves, son cosas clave que toda organización debe tener, toda organización humana. Y la iglesia, por más que sea algo que es divino porque Dios lo instituyó, sin embargo está conformado por seres humanos. Eso quiere decir, la iglesia también de alguna manera es una institución humana. Por lo tanto, está gobernada por estas 6 claves que son importantísimas para el buen desarrollo de cualquier organización. Bueno, si ustedes recuerdan, vimos esas 6 claves. Vamos a echar un repasito rápido para que todos lo tengamos en mente y traigamos a la mente el tema principal de esta serie de enseñanzas que hemos estado dando. La primera clave es tener propósitos bien definidos. Toda organización, para tener éxito,
necesita tener propósitos bien definidos en la mente y corazón de todos sus colaboradores. Visión y misión bien clara en la mente de todos sus colaboradores. Número 2, dar una buena lectura a la condición actual de la iglesia o de la organización en sí. Dar una lectura correcta acerca de cuáles son los recursos con los que se cuenta para ver si se puede implementar lo que sigue, el paso siguiente. Entonces, toda buena organización sabe hacer una lectura correcta de la condición actual en la que se encuentra. Número 3, lograr penetrar en la cultura. Organización que no logra penetrar en la cultura no tiene éxito en lo que haga. Sea que venda servicios, o sea que venda cosas, o sea que ofrezca cualquier cosa, tiene que aprender a infiltrarse. Esa es la estrategia, aprender a infiltrarse en la cultura. Número 4, contar con un buen personal. El liderazgo es clave. Las personas que están al frente de la organización, las personas que trabajan en la organización son muy importantes. Todo sube o cae por causa del liderazgo. Entonces hay que contar con un buen personal. Hasta ahí vamos ahorita y hoy nos toca ver las dos últimas claves que son establecer buenas relaciones. Eso quiere decir tener un buen ambiente laboral. Y eso es importantísimo, como lo vamos a ver a continuación. Y número 6, desarrollar un excelente programa, o sea, una buena estructura. Toda buena organización, toda buena empresa, toda buena organización que ofrece algo y que tiene éxito en hacerlo, tiene detrás una buena estructura que lo soporta, para que todos sepan cómo hacer y qué no hacer. Muy bien, entonces esas son las 6 claves para el desarrollo exitoso de cualquier organización. Ahora vamos a trabajar en las 5 y 6, ¿ok? Especialmente en las 5 y 6, en la quinta clave. La quinta clave es establecer buenas relaciones. ¿Por qué es importante eso? Porque el ambiente adecuado facilita el cumplimiento de los propósitos de cualquier organización. Hay que establecer buenas relaciones laborales, buenas relaciones en el ambiente de todos los que son miembros de la organización. Vamos a poner algunos ejemplos. Pensemos en un equipo deportivo, por ejemplo de fútbol. A los que les gusta el fútbol, y en México somos muy futboleros, por eso siempre tomo ejemplos de fútbol porque casi todo el mundo los puede entender. Y los que ven noticias del fútbol, a veces escuchamos que dicen los locutores, ¿verdad? Los encargados de eso, dicen el vestidor está roto en el equipo tal. Por ejemplo, hace poco estaba viendo que inclusive en el Barcelona, el equipo donde se encuentra Messi, el vestidor está roto. No están de acuerdo con alguno de los dueños del equipo o alguno de los gerentes del equipo. Hay una cosa ahí que no encaja y el equipo no está funcionando. Y Messi ya se quiere ir del Barcelona. Eso es increíble, nunca se había querido ir. Entonces, el vestidor roto implica que las cosas no están bien y eso va a repercutir en lo deportivo. Se nota. Cuando las relaciones no están bien a nivel interno, ya sea entre los jugadores o entre los directivos y los jugadores o entre los directivos mismos, si las cosas no están bien, lo deportivo sufre, se nota en lo deportivo. Por eso los locutores, ¿no? los que se dedican a esto en los programas deportivos, les gusta indagar siempre. Porque si encuentran que un equipo no anda bien, siempre se ponen a buscar si hay algún problema interno. Y casi siempre lo hay. Una de las razones por las que no tiene éxito una organización es por el mal ambiente que existe. Pensemos en una empresa, cualquier empresa que usted me diga. Imagínese cualquier empresa que usted me diga que no hay buena relación laboral. O sea, si los obreros y los patrones no tienen una buena relación, ¿qué va a suceder? Que los obreros o los trabajadores en general, los empleados, no van a echarle todas las ganas porque van a decir, para que gane aquel de arriba. Y si no tiene buena relación los de arriba con los de abajo, los de arriba van a estar explotando a los de abajo. Imagínense que no hay una buena relación, por ejemplo, entre los mismos empleados. Es como lo que decíamos en el ambiente deportivo, un vestidor roto, ¿no? Entonces los empleados están enojados unos contra otros, no va a funcionar la cosa. Y si los líderes de la empresa están enojados unos contra otros, tampoco va a funcionar. El ambiente es muy importante en cualquier organización. Y yo les pregunto, ¿en la iglesia? ¿En el reino de Dios no será importante? Por supuesto que sí. Es muy importante y vamos a ver por qué. En primer lugar, porque lo dijo Jesús. Jesús habló del ambiente que debe prevalecer
en su reino, o sea, en su iglesia. Y vamos a Juan capítulo 17. Ustedes ya seguramente lo contestaron en sus casas porque fue parte del cuestionario que les envié. Juan 17, versículos 20 y 21. Y ahí nos dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el Señor está hablando desde el versículo 20 de los que habían de creer en Él por la palabra de sus discípulos. Está hablando de todos los creyentes. El Señor esperaba que todos los creyentes fuéramos uno. Ahora, esa palabra está muy interesante. Yo me puse a buscar, como ustedes saben, siempre me gusta buscar. Cuando encuentro algo en lo que puedo profundizar, pues me pongo a buscar en mis comentarios, en mis léxicos, y lo busqué en el léxico griego para ver cómo estaba conjugada la palabra que sean uno. Y no encontré la palabra uno por ningún lado. Lo que dice ahí realmente es para que ellos estén en o dentro de unos de otros. De hecho, así es como se tendría que entender la forma en la que está escrita esa frase. Para que todos estén en o dentro de unos de otros. Eso significa ser uno. Ahora, ¿qué implica esta manera en la que Jesús lo dijo? Para que ellos estén en o estén dentro unos de otros. ¿Qué implica para nosotros? Implica empatía, tolerancia, prudencia, humildad, generosidad, solidaridad, respeto, responsabilidad, etc. Y vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, empatía. ¿Por qué estar dentro de unos de otros implica empatía? La empatía es la capacidad de sentir lo mismo que los demás. Implica empatía. Esta instrucción de Jesús de que seamos uno implica empatía entre nosotros. Número 2, tolerancia, dice ahí. La tolerancia es cuando nosotros somos capaces de sacrificar un bien menor a cambio de un bien mayor. Es la capacidad de sacrificar algo que nos gusta a cambio de un bien común. Esa es la tolerancia. Que todos sean uno implica prudencia. Prudencia en nuestras acciones, prudencia en nuestras palabras para no lastimar, para no ofender, sino para que todo lo que hagamos edifique a nuestros hermanos. Que todos sean uno implica humildad, porque la humildad es la capacidad de reconocer qué es lo que nosotros valemos y cuánto valen los que están junto a mí. O sea, yo entiendo que mis hermanos son tan valiosos como yo. No digo yo no valgo nada y mis hermanos tampoco valen nada. No, eso no es humildad. Humildad es mis hermanos son tan valiosos como lo soy yo. Todos somos valiosos en el reino de Dios. Eso es humildad. Generosidad es cuando somos capaces de dar, de desprendernos de lo nuestro para ser generosos con los demás. Solidario implica colaborar para el bien común. Cuando tú eres solidario con alguna situación, con alguna necesidad, es porque trabajas junto con otros para lograr un bien común. Ser uno implica respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía don Benito Juárez. Y la responsabilidad. Ser uno implica que seamos responsables de nosotros mismos, responsables de lo que decimos, de lo que hablamos, de cómo lo decimos, responsables de nuestras expresiones, responsables de todo lo que nosotros hacemos para que, como dije hace un momento, edifiquemos a nuestros hermanos. Y aquí tenemos un etcétera, porque ese que todos sean uno implica un montón de virtudes, un montón de valores que tendríamos que aprender para que logremos al final ser uno con nuestros hermanos. El ambiente de la iglesia de Cristo debería ser el mejor de todos, que en cualquier organización que pudiera existir. ¿Por qué? Porque tenemos la instrucción de Dios en la palabra y tenemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Nosotros tenemos toda la capacidad y la oportunidad de tener un mejor ambiente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra organización. Y Jesús nos dijo eso, entonces que todos sean uno. Entonces lo dijo Jesús. ¿Por qué otra razón? Porque lo practicó la primera iglesia. Como que la primera iglesia entendió a la perfección que tendrían que tener este ambiente bueno dentro de ellos. Y ese buen ambiente favoreció que la iglesia creciera por todo el mundo antiguo en tan solo una generación. Esto es tremendo, pero ellos lograron tener un buen ambiente entre ellos. Vamos a verlo en Hechos capítulo 2, versículo 42. En Hechos 2:42.
como muchos ya se lo saben de memoria seguramente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros. La palabra comunión es la palabra koinonía, que significa tener en común todas las cosas. De hecho, el versículo 44 nos habla de que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, ¿qué se refiere el Señor con perseveraban en la comunión, en la koinonía? Se refiere a tener todas las cosas en común. ¿Cómo se logra tener todas las cosas en común? En primer lugar, se requiere comunicación y después se requiere tomar, ¿cómo se dice? Acuerdos. Tomar acuerdos entre todas las partes. Comunicación y toma de acuerdos es igual a comunión. Si queremos tener comunión, necesitaríamos tener una buena comunión y establecer buenos acuerdos. Eso nos lleva a tener comunión. Y es lo que tenía la iglesia. La iglesia tenía comunión unos con otros. Tenían en común todas las cosas. ¿Qué más? El versículo 44 nos dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. ¿Eso qué significa? Que apartaban tiempo para el compañerismo. Les gustaba pasar tiempo juntos. Y tiempo juntos, esa palabra juntos, significa en el mismo lugar. O sea, se ponían de acuerdo para estar en el mismo lugar a la misma hora. Porque les gustaba estar juntos. Así es que el buen ambiente logra que la gente quiera estar juntos, y eso sucedía en la primera iglesia. Y después nos dice el capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense nada más, qué ambiente había en la primera iglesia. Eran de un corazón y un alma. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando del asiento de las emociones, en donde se encuentran asentadas las emociones. Según el texto bíblico, la palabra cardía se entiende como el lugar donde están asentadas las emociones. Y luego dice, y un alma. Y un alma, la palabra griega alma, se refiere al asiento del intelecto y la voluntad. Fíjense cómo se complementa, ¿no? Emociones, intelecto y voluntad. Esta primera iglesia, todos los hermanos de la primera iglesia estaban unidos en emociones, en intelecto y en voluntad. Eran de un corazón y un alma. Había un excelente ambiente dentro de la primera iglesia. Entonces, eso es muy importante. Lo practicó la primera iglesia. Y ahora vamos al tercer punto. Este ambiente también lo enseñaron los apóstoles. El hecho de que hubiera un buen ambiente dentro de la iglesia de los creyentes fue una parte de la enseñanza apostólica. Vamos a verlo en Efesios 4. Muy bien, Efesios 4, versículos 1 al 6, donde dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que tenemos que entender es que por haber creído, nosotros tenemos una vocación, tenemos el llamamiento a una vocación. Eso quiere decir a perseguir una forma de comportamiento, a perseguir algo. Es parte de nuestra vocación en Cristo como miembros de la iglesia, ¿ok? Es que hay que vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cuál es la forma correcta de vivir de acuerdo a nuestra vocación, a la vocación de nuestro llamado? Versículo número 2, con toda humildad y mansedumbre. Ya vimos la palabra humildad, que tiene que ver con reconocer a los demás tan valiosos como me reconozco yo, igual de valiosos. Ahora, mansedumbre. Dice aquí, mansedumbre significa fuerza bajo control. Yo tengo la capacidad y la fuerza para herir, para lastimar, pero utilizo esa fuerza y esa capacidad para bendecir, para vivir para los demás. Eso es mansedumbre. Entonces, necesitamos humildad y mansedumbre. Sigue diciendo el texto, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta palabra soportándonos, algunos pensarían que no está en el texto, ¿no? ¿Soportarnos es bíblico? ¿Es correcto soportar a mi hermano? Esa palabra suena a veces un poquito fuerte, ¿no? Tengo que soportar su conducta, pues sí.
Soportarnos unos a otros significa aceptarnos tal y como somos unos a otros, sin ningún reclamo. Ese es el ambiente que debe prevalecer en iglesias según la instrucción apostólica. Luego sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia persigue con solicitud el vínculo de la paz a través de tener unidad en el Espíritu, unidad en el Espíritu. Ahora yo pregunto, ¿cuál es ese vínculo que nos da el Espíritu, que nos da la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es un vínculo conformado, hermanos, por varias cosas que están aquí descritas en el versículo 4. Dice, un cuerpo. Nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo desde que creímos, ¿ok? Somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice, y un espíritu. Nosotros tenemos un mismo espíritu todos. No es que algunos tengan más del espíritu y otros menos, algunos tengan un espíritu diferente. No, todos tenemos el mismo espíritu y la misma cantidad, por decirlo así, de espíritu. Desde que tú creíste, la plenitud del Espíritu Santo habita en ti como en todos los demás creyentes. Estos son los vínculos que nos unen, que nos deberían de unir, que todos tenemos el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué me sigue diciendo aquí? Dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una misma esperanza. Yo espero ir al cielo. ¿Ustedes? También. Por la gracia de Cristo, no por obras. Esta es la esperanza que yo tengo, que no es por comportamiento, que no es porque me porte bien. Yo voy al cielo por los méritos de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que yo me voy al cielo, esa es mi esperanza. Y todos los creyentes tenemos esa misma esperanza. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 5? Un Señor. Todos tenemos un mismo Señor. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesucristo. Él es nuestro Señor. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Una fe. Todos creemos en una misma fe. ¿Cuál es? La fe bíblica. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad no es una persona, es la palabra de Dios. Esa es la máxima autoridad para todos. Es una misma fe. Aquellos que no tengan esa misma fe, pues no son de nosotros. ¿Qué más dice? Un bautismo. El bautismo mediante el cual nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Nosotros tenemos una identificación plena con nuestro Señor Jesucristo. Eso representa el bautismo. Todos estamos identificados con Cristo, crucificados con Cristo. Y por último dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos tenemos un mismo Dios y Padre. Como ustedes pueden ver en esta sección, en estos versículos, aquí tenemos a la Trinidad. Se menciona al Espíritu, se menciona al Señor que es Jesucristo y se menciona al Padre, el Dios y Padre. Y todos tenemos lo mismo. Este es el vínculo del Espíritu que nos debería mantener unidos a todos y nos debería ayudar a mantener un excelente ambiente entre nosotros. ¿Por qué el ambiente es excelente, como dijimos en cualquier organización? Porque el ambiente es el que nos va a ayudar a cumplir con nuestros propósitos o con los propósitos que la organización tiene, en nuestro caso como iglesia, los propósitos de Dios para la iglesia. Dios estableció a la iglesia con propósitos específicos. Él pensó en la iglesia con propósitos específicos. Si la iglesia no cumple esos propósitos, no debería existir. La iglesia que no cumple con los propósitos divinos no debería existir. O no es iglesia, diríamos. Nosotros existimos para cumplir los propósitos de Dios, no para que Dios cumpla los nuestros, sino nosotros cumplir los propósitos divinos y mantener un ambiente correcto de amor entre todos los miembros de la iglesia, de nuestra congregación, es lo que nos va a ayudar a cumplir con esos propósitos divinos. Muy bien, la práctica del amor nos facilita el cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. Ustedes ven ahí que dice GM, gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de la devoción. Y luego dice, y el segundo mandamiento es, el segundo mandamiento más grande es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual logramos a través de la práctica de la regla de oro. ¿Cuál es la mejor manera de saber que estás amando bien a tu prójimo? Cuando procuras para él lo mismo que procurarías para ti.
cuando le das a tu prójimo lo mismo que esperarías que te den a ti. La medida del amor al prójimo eres tú, lo que quieres para ti. Entonces, el cumplimiento del gran mandamiento se logra a través de tener un buen ambiente dentro de la iglesia y también de la gran comisión. Porque cuando estamos juntos en los caminos del Señor, aprendiendo su palabra, en ese roce unos con otros, nos vamos edificando y nos vamos equipando e impulsando. ¿Para qué? Para la realización de la gran comisión, que es hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, dentro de la iglesia, nosotros debemos tener el ambiente correcto para el cumplimiento del gran mandamiento y de la gran comisión. En otras palabras, nosotros lo ponemos aquí, en 4 puntos, para que en la congregación haya comunión. En otras palabras, bueno, la definición de comunión, que los miembros se conozcan, se amen y se ayuden entre sí. Tiene que haber comunión dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Tiene que haber, ¿qué más? Edificación. Uno de los propósitos principales de que la iglesia se reúna es la edificación mutua. Entonces, que se soporten, se corrijan y crezcan en carácter. La edificación es indispensable dentro de la congregación de los fieles. ¿Qué más? El compromiso. Hay que crecer en compromiso. Dios quiere que sus hijos, que los que han creído, que los que son miembros de la iglesia, crezcan en compromiso, que no se queden chaparritos, que no se queden siempre chiquitos, que no se queden siempre bebés, que no necesitan siempre de estar alimentados, sino que ellos aprendan a alimentarse solos para que después puedan alimentar a alguien más. Hay que aprender a crecer en compromiso y eso se logra en ese ambiente de amor, en ese ambiente de comunión. En ese buen ambiente se crece en compromiso para que aprendan a colaborar juntos, para que se impulsen unos a otros, para que se nutran unos a otros. Y eso se aprende mucho a través del ejemplo de los que tienen mayor compromiso. Los que van entrando aprenden del compromiso de los más grandes y así todos van adquiriendo ese compromiso. ¿Para qué? Para que se dé la multiplicación. ¿Qué es lo que esperamos? Que haya multiplicación de discípulos. Nosotros tenemos dentro de nuestras cartillas de desarrollo discipular, que cada uno de ustedes debe tener, tenemos ahí en la parte trasera cómo se llama nuestro sistema de crecimiento en la iglesia. Si ustedes lo han notado, se llama multiplicando. ¿Qué es lo que queremos? Que se multipliquen el número de discípulos en nuestra comunidad. Necesitamos multiplicación. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo discípulos, iniciando cadenas de multiplicación. Esto es lo que la práctica del amor nos facilita a hacer dentro de nuestra congregación. Nos ayuda a tener comunión, edificación, crecer en compromiso y lograr la multiplicación. Así de importante es lograr tener un buen ambiente dentro de nuestras filas, un ambiente de amor, de aceptación entre nosotros. ¿Ok? Entonces hemos visto ya lo que diríamos es el quinto... ¿Cómo le estamos llamando? La quinta clave. Gracias, señor. La quinta clave para el buen desarrollo de nuestra organización. Establecer buenas relaciones. ¿Ok? Y nos vamos finalmente a la sexta clave. La sexta clave para el buen desarrollo de una organización es desarrollar un excelente programa. O sea, tener una buena estructura. Una buena estructura es vital porque la buena estructura nos va a ayudar a tener orden, a tener confianza de que vamos bien porque la estructura misma nos va a ayudar a tener fuerza a la hora de emprender las cosas. Nos va a ayudar a analizar cómo andamos, si andamos bien o mal, para que nos evaluemos y podamos a partir de ahí mejorar. La estructura, una buena estructura, ayuda a la organización. No lo es todo porque ya dijimos siempre que lo principal son las personas. Pero la estructura, la organización es una ayuda y muy buena para el logro de los objetivos. Bueno, para que veamos cómo la estructura en este caso que nosotros estamos construyendo dentro de la iglesia es la estructura de los grupos familiares. Nosotros queremos armar este programa dentro de nuestra iglesia, los grupos familiares. Y para que lo traigamos nuevamente a la mente, ¿se acuerdan ustedes que alguna vez hicimos una serie de preguntas y respuestas para que supiéramos qué son los grupos familiares? ¿Se acuerdan? Voy a leerles esa, y ustedes a lo mejor lo tienen por ahí cerca, si tienen sus hojas lo van a tener,
¿Qué son los grupos familiares? En primero, dice, son grupos de no más de 20 personas. Los grupos familiares son grupos pequeños. ¿Se acuerdan de eso? ¿En dónde se reúnen? Los grupos familiares se reúnen en donde sea. Casas, patios, bodegas, oficinas, parques, donde sea. ¿Cuál es la función de los grupos familiares? Infiltrarse en la sociedad. O sea, no estar en un templo donde ahí estén cientos de personas juntas, pero apartadas. Lo que queremos es más bien infiltrarnos en la sociedad a través de muchos grupos pequeños. Eso es mejor que tener una sola reunión grande. Es preferible tener pocas reuniones pequeñas, pero infiltradas en la sociedad. Esos son los grupos familiares. ¿Qué es lo que hacen estos grupos familiares? Impactan a sus amigos, impactan a sus vecinos con su forma de vida y los invitan a que la conozcan de muchas formas posibles, ¿no? ¿Qué ofrecen? Pues un ambiente familiar, un ambiente de comunión, de ayuda mutua, como lo estamos viendo ahorita. Eso quiere decir que los grupos familiares son una estructura que nos puede ayudar mejor que la organización del templocentrismo, ¿ok? Los grupos familiares nos pueden ayudar mejor a lograr los objetivos de Dios para la iglesia. Es lo que creemos. ¿Cuándo se reúnen? El día que mejor convenga a todos los miembros de ese grupo. ¿Quiénes pueden pertenecer? Decíamos todos aquellos que deseen crecer en compromiso para con nuestro Señor. Entonces, una idea más o menos para que recordemos qué son los grupos familiares, ¿ok? Ahora, decíamos, una buena estructura, en este caso la de los grupos familiares, nos debe ayudar sin lugar a dudas a cumplir con las claves para una organización. Bueno, vamos a recordar las claves otra vez. Ahí tenemos la hoja para recordarlas. Tener visión y misión, ¿ok? Recursos, estrategia, liderazgo, ambiente y estructura. ¿Ya lo tienen? Son 6 cosas, son 6 claves importantes. Visión y misión, recursos, estrategia, liderazgo, ambiente y estructura. Bueno, esta estructura, la estructura de los grupos familiares, es la que mejor nos va a ayudar a cumplir con las claves para el buen desarrollo de una organización. Vamos a verlo. Una buena estructura nos va a ayudar ¿a qué? Al cumplimiento integral de la visión y la misión. ¿Sí? Una buena estructura nos va a ayudar al cumplimiento integral de la visión y la misión. Una buena estructura nos va a ayudar a la correcta aplicación de los recursos, para que los recursos que haya los podamos aplicar en el lugar adecuado para el crecimiento de la iglesia. Además, una estructura nos va a ayudar a la implementación eficiente de la estrategia, o sea, de la infiltración. Y los grupos familiares, sin lugar a dudas, nos van a ayudar a infiltrarnos mejor. ¿Se dan cuenta cómo hasta ahorita la estructura de los grupos familiares nos van a ayudar a cumplir mejor la visión y misión, a aprovechar mejor la aplicación de los recursos, a la implementación de la estrategia de infiltración? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, los grupos familiares por su estructura nos van a ayudar también al desarrollo eficaz del liderazgo. O sea, más personas van a querer ser líderes. Los líderes se van a multiplicar y mucha más gente va a estar sirviendo a Dios por esta estrategia. Y además, los grupos familiares por su estructura nos van a ayudar a la creación de un buen ambiente, porque son grupos pequeños y siempre los grupos pequeños favorecen un buen ambiente. ¿Se dan cuenta entonces de lo que estamos hablando? En resumen, los grupos familiares son grupos pequeños que facilitan la comunión, favorecen la edificación mutua, impulsan el compromiso y logran finalmente la multiplicación. ¿Se dan cuenta cómo una buena estructura favorece el cumplimiento de los propósitos de Dios? Dios quiere que todos tengamos una buena comunión, nos edifiquemos unos a otros, crezcamos en compromiso y finalmente nos multipliquemos. Y los grupos familiares nos van a ayudar mucho a esas 4 cosas: comunión, edificación, compromiso y multiplicación. Estoy dejando espacio para que los que quieran anotarlo anoten, ¿verdad? Así es que por eso estoy haciendo un poquito de tiempo en esta lámina. Así es que los grupos familiares son grupos pequeños que facilitan la comunión, favorecen la edificación mutua, impulsan el compromiso y logran la multiplicación. Por eso queremos trabajar en grupos familiares, porque hemos entendido, hemos encontrado que estos pequeños grupos
nos van a ayudar a ser más eficaces, más efectivos en el cumplimiento del gran mandamiento y de la gran comisión. Y de nuestros propósitos como iglesia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros 5 propósitos como iglesia? Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Y estos 5 propósitos se cumplen mejor en un ambiente del grupo familiar pequeño que en un ambiente de mega iglesia. Se cumplen mejor. Así es que por eso queremos pasar hacia allá. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características de los grupos familiares? ¿Cuáles son esas características? Bueno, los grupos familiares son un lugar en el que la gente puede... ¿Qué es lo que puede suceder en un grupo familiar? Esto lo tienen que anotar, hermanos, está buenísimo. ¿Qué es lo que los grupos familiares ofrecen? Bueno, los grupos familiares son un lugar en el cual la gente puede, número 1, sentirse amada y aceptada. Necesitamos crear ese ambiente dentro de los grupos, todos los grupos pequeños, todos los grupos familiares. Un ambiente de amor en el que la gente que llegue, ya sea de la iglesia o sea ajena a la iglesia, se sientan amados y aceptados. No criticados, no ignorados, sino que luego lo recibamos muchas veces en el templo por ser, y eso que no somos muy grandes, y sin embargo a veces llega alguien y no lo saludamos y no sabemos ni quién llegó. Muy pocos son los que se dan cuenta si alguien nuevo llegó y dónde se sentó, y si lo saludamos o no lo saludamos, nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. En cambio, en un grupo pequeño, la gente nueva que llega o las personas de la iglesia misma que llegan son aceptados, son amados, son recibidos. Es lo que ofrece el grupo familiar. Número 2, es un lugar en el que la gente puede expresar sus ideas e inquietudes sin ser juzgado, sin ser criticado. Ay, eres un ignorante, eso no es cierto. No, ahí la gente puede expresarse. En cambio, cuando estamos en la iglesia, normalmente lo que aplica es la enseñanza a un grupo grande o una predicación en donde realmente existe un monólogo. Cuando uno predica, uno está expresando y los demás callan. En cambio, el grupo familiar, por ser un grupo pequeño, es un ambiente adecuado para que la gente pregunte, para que la gente participe, para que la gente se equivoque y no sea juzgada por eso, sino que sea aceptada. Número 3, el grupo familiares son un lugar en el que la gente puede formar parte de una familia cristiana, sentirse parte de una familia cristiana, una familia de verdad, en una familia en donde no somos perfectos, una familia donde puede haber dificultades, pero finalmente en donde todos nos amamos y donde todos nos ayudamos unos a otros porque somos ¿qué? Familia. Toda la gente se va a sentir parte de una familia cristiana. Número 4, los grupos familiares son un lugar en el que la gente puede saber que es útil y en qué. Muchas veces la gente piensa hasta lo dice, yo no sirvo para nada y para servir a Dios menos. Dios necesita gente perfecta, Dios necesita gente ultra capacitada, Dios necesita expertos. No, Dios te necesita a ti. Así como estás, Él te ha capacitado para que le sirvas. Entonces en un grupo pequeño pueden surgir mejor las habilidades. Tú vas a saber que eres útil y en qué eres útil para que sirvas al Señor. ¿Qué más? En un grupo familiar la gente puede ser edificada por otros. Se da la edificación mutua. En una iglesia normalmente no se puede dar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque, repito, la estructura de la iglesia grande, del templo, es que solamente los mejores en ciertas áreas son los que participan. Los mejores músicos, el mejor predicador, el mejor maestro, son los que enseñan a los demás y los demás son pasivos. En cambio, aquí se van a multiplicar los ministerios y además en un grupo pequeño se facilita la edificación mutua. Que todos veamos si alguien viene triste para acercarnos y lo abracemos, que si alguien viene con un problema, que si alguien tiene algo para dar, lo pueda dar con toda confianza. ¿Por qué? Porque es un ambiente propicio para que tú edifiques a otros, pero también para que otros te edifiquen a ti. Entonces tú puedes ser edificado por otros, pero tú puedes edificar a otros también. Tú vas a venir siempre con el propósito de ayudar, de bendecir, como lo vimos en el curso 3, el propósito principal de la reunión es edificar a los demás. Eso quiere decir que debes ir a cada reunión con la actitud de dar. Y esto se va a cumplir muy bien en los grupos familiares. Número que sigue,
crecer en los propósitos divinos. Los grupos familiares son lugares en los que la gente puede crecer en los propósitos divinos. ¿Cuáles son los propósitos divinos? Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Y la gente va a crecer en esos propósitos a través de la interacción con las demás personas, a través de la enseñanza unos con otros, a través de la edificación mutua. La gente va a crecer en los compromisos, en los propósitos divinos. ¿Qué más? Los grupos familiares. En los grupos familiares la gente puede aprender del compromiso de otros. Esto es importantísimo, porque la mejor manera de aprender es a través del ejemplo de los hermanos mayores en la fe. Entonces, en cada grupo pequeño va a haber un número de personas ahí que van a dirigir el grupo familiar y otros hermanos más que pueden fungir como hermanos mayores, que enseñen con su ejemplo el compromiso que se debe tener para ser hijos de Dios y para servir al Señor. Se aprende del compromiso de otros en un grupo familiar. En el grupo familiar la gente puede ser enseñada para crecer en carácter. Pueden ser enseñados, pueden ser corregidos y finalmente crecer en carácter. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Y en los grupos familiares, la gente también puede ser discípulos de Cristo. Aprender cómo ser discípulo de Cristo en toda la extensión de la palabra. Todo lo que implica a través del ejemplo de los demás y a través de la enseñanza bíblica se van a convertir en discípulos de Cristo. Y después, ¿qué va a suceder? En esos grupos familiares la gente puede hacer discípulos de Cristo. Es un ambiente que te va a empujar. Ese grupo familiar te va a empujar para que tú estés compartiendo tu fe y ganando a otros para Cristo y haciendo otros discípulos para Cristo. Y de esa manera, por último lugar, comenzar nuevos grupos familiares. Porque la idea de los grupos familiares es que se multipliquen. Es que de un grupo familiar, cuando ya sean más del número adecuado, se divida y se conforme a otro grupo y crezcan más líderes para dirigirlo y después esos grupos se siguen multiplicando y multiplicando. La multiplicación de los grupos familiares es la clave, es lo que se espera, ¿no? Porque así lo dijo el Señor Jesús en varias de sus parábolas. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que es pequeña, pero que cuando se siembra crece como un árbol grande donde anidan las aves. El reino de los cielos siempre tiende a crecer. Es como la levadura que se puso en una masa y hasta que leudó. El crecimiento es la clave. Dios quiere que crezcamos y entonces hay que multiplicarnos en nuevos grupos familiares. Así es que la estrategia es muy buena. Como ustedes pueden ver, en estos 12 características están divididos como en 3, ¿verdad? En 4 grupos de 3. ¿Por qué? Porque los 3 primeros, la gente que se siente amada, expresa sus inquietudes y forma parte de una familia cristiana, cumple con el propósito de la comunión. Una característica de los grupos familiares que no puede faltar, todos nuestros grupos familiares deben promover la comunión, que la gente se sienta amada, aceptada y que pueda participar. Otra de las características de los grupos familiares es la edificación. La gente debe estar lista para edificar a otros y en el proceso ser edificada en su fe. Otra de las características de los grupos familiares es el compromiso. La gente debe crecer en compromiso a través del ejemplo de sus líderes y debe anhelar adquirir un mayor compromiso cada vez. ¿Para qué? Número 4, la cuarta característica de los grupos familiares, para la multiplicación. Debe desear compartir su fe con otros y formar algún otro grupo familiar para ganar a más personas para Cristo. Entonces aquí tenemos las 4 características que son fundamentales y que no deben faltar en los grupos familiares: comunión, edificación, compromiso, multiplicación. Vamos a estar trabajando sobre esos 4 puntos en la siguiente predicación, para que todos los tengamos bien en nuestra mente y corazón y podamos saber cómo debemos de trabajar. ¿Ok? Pero hasta aquí ya hemos visto en el día de hoy las 6 claves para el desarrollo excelente de cualquier organización. Estamos preparados ahora sí para enfrentar el reto que sigue. Durante el mes de agosto estaremos implementando ya paso a paso los grupos familiares en nuestra iglesia. La próxima semana, el próximo domingo, les comenzaremos a dar los pasos a seguir. Bueno, hasta aquí por el momento. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Hasta que Dios los bendiga.
Hermanos, Dios les bendiga mucho. Esperamos en verdad que esto sea de edificación para ustedes. Todo este plan que nuestro pastor tiene en mente y en su corazón y se ha, ¿cómo se llama? Se ha puesto en su corazón Dios esto y lo ha investigado, lo ha puesto en palabra, lo ha puesto en oración y se ha preparado para darnos todo este tema durante un mes. Desde todo este mes ha dado esto de la iglesia en casa, de reunirnos, de ser uno. Entonces esperamos que todo esto sea de edificación para ustedes, que lo pongan en su corazón y en el momento, cuando sea el momento de hacerlo, lo hagamos bien, ¿verdad? Tengo unos avisos importantes para ustedes, entonces pongan mucha atención todos y va a haber unos cambios y bueno, hay que adecuarnos a esto, ¿va? Hay que ponerlos en práctica. Bueno, para avisarles que Paloma se va otra vez a la EDE de Jucum. O sea, se va otra vez Paloma. Paloma tiene esto en mente y ella lo quiere. Voy a decir rápidamente qué significa EDE y Jucum. Para los que no saben. La EDE significa Escuela de Entrenamiento. Y Jucum significa Juventud con una misión. Es una organización cristiana que se dedica a la capacitación y envío al campamento misionero. Esta Palomita quiere hacer esto, tiene esto en su corazón. Les platico un poquito. Ella desde que regresó de la primera vez de Jucum, ella pues adquirió un trabajo y todo eso lo reunió y lo juntó y lo ahorró. Incluso, no sé, a veces ustedes están enterados que hizo unas rifas o así para juntar fondos. Y todo esto, inversión, lo está haciendo para irse otra vez. Ella tiene esto en su corazón y obviamente yo creo que tiene el llamado para volver a irse. Y todo esto tiene un fin, porque la intención de ella es capacitarse, aprender y regresar a aplicarlo a la iglesia local. O sea, lo está haciendo para edificación a nosotros. Tiene el amor a Dios como muchos nosotros yo creo que no lo tenemos. O quiere invertir todo, quiere irse de su hogar, de sus actividades aquí, para poder aprender y después aplicarlo en su iglesia. Entonces, es algo muy importante que, bueno, nos debemos sentir nosotros agradecidos con ella, agradecidos con Dios por lo que va a hacer, ¿no? Entonces, esta Palomita se va a ir por 6 meses. Creo que va a estar aquí, no sé si en finales de diciembre o principios de enero, no sé. Pero se va a ir por 6 meses y en su ausencia, como la vez pasada, se va a quedar a cargo en la tesorería la hermana Elizabeth Ocaña y auxiliada por Gaby Enciso. Para que por favor les rogamos, hermanos, que hagan llegar a partir de ahora sus diezmos y ofrendas a la hermana Elizabeth Ocaña. En dado caso de que igual como esta Paloma no puedan ir a traer su diezmo, pues le marcan, la llaman, le mandan un mensaje y ella va hasta su casa por el diezmo y ofrendas. Y otro aviso que Palomita nos está dando es los que falten de pagar y recoger sus camisas de Remy, ya va a ser con Toquis, ¿sí? Con Toqui, Héctor Marel Ezequiel, alias el Toquis. Él va a ser encargado ahora, por si no han pagado o no han recogido sus camisas de Remy, va a ser ahora con él. Bueno, y en total queremos reconocer el esfuerzo que hacen todos ustedes que están atrás de una pantalla viendo todas las transmisiones desde que pasó esto de la pandemia. Queremos agradecerles por haber aguantado, por haberse acostumbrado, por apoyar todo esto que estamos haciendo y por el esfuerzo que hacen todos por seguir siendo iglesia, por seguir estar unidos. Bueno, en estas circunstancias de la pandemia, a través de la escuela dominical en línea, a través de los diezmos, ofrendas que son puntuales, que son buenos, y a través de la oración mutua entre iglesia local, ¿sí? Ya ven que ponemos ahí por favor, ayúdenme a orar, hermanos, y todos estamos apoyando ahí. Entonces, gracias por ese esfuerzo que hacen todos por ser iglesia, por seguir siendo iglesia. Les amamos a todos, queremos verlos, claro que ya queremos reunirnos, pero
Dios tiene un propósito, como le hemos dicho, cada domingo, para nosotros en esta pandemia, de buscarlo, de ser iglesia, de ser más fuertes. Y en el momento de que volvamos a reunirnos, ser edificados de gran manera, ¿sí? Entonces, y también decirles que no dejen de ser su obra aquí en la tierra, a pesar de esta pandemia, a seguir siendo discípulos, a seguir siendo predicadores, ¿no? A predicar al vecino, a predicar a la gente. Hay que seguir siendo esos pescadores. Y los dejo con esta canción que es de Marcos Vidal, se llama Soy pescador. Yo soy pescador. Bueno, yo también soy pescador y ustedes también. Pero se titula Soy pescador, de Marcos Vidal. Y nos anima a eso, a ser pescadores de hombres. Entonces, volvemos hasta el siguiente domingo y los dejamos con esta canción. Nos vemos, Dios les bendiga. A descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna, si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar, esta es mi meta, surcar la noche gris y echar que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión, soy pescador. Aquí se me juzga por salir a navegar, por ser terco y temerario y no esperar cuando hay tormenta, por intentar seguir el impulso que me llena el corazón, que ha llegado a convertirse en mi obsesión, que me alienta, surcar la noche gris y echar la red al mar, que gime y llora, remar y resistir, hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, esta es mi misión, no tengo otra pasión, soy pescador. No insistas más, sé que voy ensangrentado y es normal, porque el cielo llueve piedras de cristal que a veces cortan. No sufras más por mí, no estoy débil ni acabado,
no estoy mal. Y si tengo el pelo blanco es por la sal, y no me importa. Yo soy